El tercer episodio de esta temporada de Grandes Desconocidos, dedicada a hermanos de estrellas de la NBA, nos trae al escolta de nuestro quinteto, a Gerald Wilkins. Gerald Bernard Wilkins nació en Atlanta, Georgia, el 11 de septiembre de 1963 y es por tanto 3 años menor que su hermano Dominique. A pesar de que los Wilkins permanecían aún en tierras francesas, Gerald Wilkins, como vemos, nació en Atlanta y evidentemente, al ser el hermano pequeño, pasa menos tiempo en la capital parisina. Y precisamente en Atlanta, donde ya residía la familia Wilkins tras el reclutamiento de Dominique por parte de la Universidad de Georgia, es donde Gerald Wilkins destaca a nivel high school. Sin embargo, su instituto, el Benjamin Elijah Mays High School, un centro con un alumnado mayoritariamente de raza negra, no es la mejor de las plataformas de cara al salto de Gerald Wilkins al baloncesto universitario. Además, en un deporte en el que cada centímetro cuenta, Gerald Wilkins oscilaba entre los 1,96 o 1,98 de estatura según la fuente que consultemos. Con todo este contexto, la mejor oferta que recibe Gerald Wilkins es la del Moberly Junior College, donde pasa un año. Sus 18 puntos y 6 rebotes por partido en esa temporada y probablemente el hecho de que el nombre de su hermano fuese ya muy conocido a nivel nacional le abren las puertas de la NCAA y recala en la Universidad de Chattanooga. Sin ser una superpotencia, Chattanooga era el equipo más poderoso de la Southern Conference. Y a las órdenes del experimentado entrenador Murray Arnold y acompañando a Willie White, la estrella del equipo, en el juego exterior, Wilkins llega al torneo NCAA en esa su temporada de debut. No obstante, caen en primera ronda ante una mucho más poderosa Maryland que contaba con Adrian Branch, Ben Coleman y el mítico Len Bias. Los más de 12 puntos por partido promediados por Wilkins son destacables para un jugador procedente de Junior College. Y en la temporada 83-84 sus números siguen creciendo y se van a 17 por partido, además de mejorar notablemente su porcentaje de acierto en el tiro de campo. Sin embargo, Wilkins se pierde 8 partidos esa temporada por un pie roto y eso desemboca en el segundo puesto de Chattanooga en la Southern Conference y por tanto los priva de jugar el torneo NCAA. Esto nos lleva a la temporada 84-85, temporada senior de Wilkins en el baloncesto universitario y con la marcha de Willie White tenemos al absoluto líder del equipo promediando 21 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias por partido. Chattanooga termina como campeón regional de la Southern Conference, pero su récord global no le permite jugar el torneo NCAA. La pérdida de este escaparate relega a Wilkins a la segunda ronda del draft, pero sus buenos números hacen que muchos equipos se fijen en él, y entre ellos los Knicks lo seleccionan en el puesto 47 del draft. Por lo tanto, Gerald Wilkins llega a la NBA de la mano de Patrick Ewing. Ya en esa primera temporada, Hubie Brown va dando gradualmente más confianza a Wilkins y lo termina poniendo como escolta titular. Su principal competencia en el puesto, Trent Tucker, es un jugador más limitado, un especialista en el lanzamiento exterior, mientras que Wilkins aporta muchas más cosas al equipo de Brown. De hecho, jugando tan solo 25 minutos por encuentro, es el tercer máximo anotador de la franquicia, tan solo por detrás de Ewing y de Pat Cummings. Además, ya desde esa temporada rookie se enfatiza y se pone en valor su gran actitud defensiva. La temporada 86-87 la podríamos definir como una marejada en el Hudson. Hubie Brown es destituido y sustituido por Bob Hill, no el mejor de los entrenadores. Patrick Ewing se vuelve a perder un número importante de partidos, en este caso 19, y empiezan a surgir dudas en torno a él. Y Bernard King, tras una temporada en blanco, es capaz tan solo de jugar 6 partidos en esta regular season.
Wilkins sabe capear muy bien este temporal y es el jugador que más puntos anota en esa temporada, promediando 19 por partido. En la temporada 87-88, la llegada de Rick Pitino comienza a dar estabilidad y solidez a estos Knicks. Wilkins sigue siendo el segundo puntal anotador del equipo tras Ewing y con 17 puntos por partido se sitúa bastante por delante del tercer máximo anotador de la franquicia, Mark Jackson, el rookie que junto con Ewing y con el propio Wilkins formaba el núcleo duro de estos Knicks. Sin embargo, la longitud del roster de estos Knicks es tan corta que los siguientes jugadores que podemos destacar son Kenny Walker, Johnny Newman y un ya denostado Bill Cartwright. Llegamos por tanto a la temporada 88-89, Pitino sigue en el banquillo y el equipo crece exponencialmente. Los números de Wilkins caen a 14 puntos por partido, pero eso no significa que su rendimiento decaiga, sino que el roster crece y hay más jugadores que se reparten la tarta de los puntos. De hecho, no parece descabellado decir que este equipo, con un quinteto formado por Mark Jackson, Gerald Wilkins, Johnny Newman, Charles Oakley y Patrick Ewing, tiene poco que envidiar a los Knicks que en los 90 llegan a la final de la NBA. Sobre todo si tenemos en cuenta que además contaba con 3 sextos hombres de lujo que aportaban cosas muy diferentes. El rookie Rod Strickland como base suplente, que en un momento dado incluso podía jugar al mismo tiempo que Jackson, y 2 cañoneros como Trent Tucker, que aún seguía en los Knicks, y Kiki Van de Wyk. Con este plantel en el que todos los jugadores jóvenes tenían un año más y el roster era mucho más largo, el equipo consigue un récord de 52-30. Y una vez llegados los playoffs, la estrella de los Knicks en primera ronda es Gerald Wilkins, que tiene unos números absolutamente estelares. 21 puntos por partido con un 62% de acierto en tiro de campo y un 80% en tiros libres, casi 7 rebotes, más de 4 asistencias y 2 robos de balón por partido. Tras barrer por 3-0 a los Sixers en esta primera ronda, el rival en segunda ronda son los Bulls de Michael Jordan. La serie es ganada por 4-2 por los Bulls y evidentemente Wilkins tiene unos números mucho más discretos porque tiene que emplear la mayor parte de su esfuerzo en intentar parar a Michael Jordan. Algo imposible para todos los escoltas de la competición y por supuesto también para Wilkins. La temporada 89-90 se ve marcada por la marcha de Rick Pitino y la llegada del inexperto Stu Jackson. Creo que de haber permanecido Pitino en el equipo, probablemente estos Knicks habrían tenido una historia diferente. Mark Jackson se deja llevar, probablemente entre otras cosas por la presencia de un entrenador menos autoritario, su rendimiento cae de manera notable y Rod Strickland es traspasado en un traspaso totalmente inexplicable a los Spurs a cambio de un ya veteranísimo Maurice Cheeks. En cuanto a Wilkins, súper profesional como siempre, calca los números de la temporada anterior e incluso los mejora en asistencias y rebotes. Por tanto, podemos decir que nuevamente capea uno de los, como vemos, muy habituales temporales en la bahía del Hudson. New York termina con peor récord la temporada regular y el rival en primera ronda son los Celtics. Unos Celtics con todo su roster sano o todo lo sano que podían estar en 1990 y que fuerzan un quinto partido frente a los Knicks. De nuevo Wilkins es la tercera pata del taburete anotador de los Knicks, por detrás de Patrick Ewing y Johnny Newman. Es también el tercero en rebotes, por detrás en este caso de Ewing y de Oakley, y el segundo en asistencias con casi 7 por detrás de Maurice Cheeks. Por tanto, su aportación abarcaba todos los aspectos del juego. El mal récord de regular season hace que tras los Celtics el siguiente rival sean los vigentes campeones, los Detroit Pistons. Y aquí es probablemente donde más se nota la marcha de Pitino y la presencia de un inexperto Stu Jackson. Es muy probable que con Pitino los Pistons también hubiesen salido vencedores, pero probablemente no por un 4-1. Los números de Wilkins caen al igual que los del resto de sus compañeros y quizás el único jugador que podríamos decir se salva de la quema es precisamente
el veteranísimo Maurice Cheeks, aunque evidentemente el duelo de bases es para Isaiah Thomas. La tormenta vuelve y en este caso podríamos hablar de huracán en la temporada 90-91. Stu Jackson tiene un mal inicio de temporada y es sustituido por un John McLeod que nunca se hace con el timón. En cuanto a Wilkins, mantiene números similares a temporadas anteriores, pero atraviesa problemas físicos, se llega a perder 14 partidos de temporada regular y no llega en su mejor momento a unos playoffs en los que los Knicks son barridos en primera ronda por los Bulls. Nos situamos por tanto en la temporada 91-92, temporada de llegada de Pat Riley a los Knicks y última temporada de Wilkins en el equipo de la Gran Manzana. John Starks, como sexto hombre, supera los números de Wilkins, pero aún así Wilkins sigue teniendo un rendimiento decente y muy útil para el equipo. Sin embargo, Riley no lo ve de la misma forma y en lugar de hacer una transición en la que Starks pasase a ser titular y Wilkins un muy útil sexto hombre, decide cortarlo en septiembre del 92. Esto nos lleva a un tema recurrente en muchos de nuestros vídeos: la dependencia que tiene Riley en el puesto de escolta de John Starks en las siguientes temporadas, en este caso por dejar marchar a Wilkins y en temporadas posteriores por no darle el uso debido a un jugador tan fiable como Rolando Blackman. Starks es un jugador eléctrico que enamora a la afición de los Knicks, pero jugadores como Wilkins o Blackman aportaban mucha más fiabilidad en momentos cruciales. Dejamos atrás por tanto a los Knicks y nos vamos a los Cleveland Cavaliers de la temporada 92-93. Wilkins llega a un equipo con tantas o más posibilidades de luchar por el triunfo que los Knicks y se convierte en el sexto hombre que los Knicks no quisieron tener. El pequeño de los Wilkins aporta 10 valiosísimos puntos desde el banquillo y se convierte en una alternativa tanto para el escolta como el alero titular. Y una vez llegados a playoffs se convierte en uno de los jugadores más importantes de los Cavaliers en una segunda ronda en la que caen por 4-2 frente a los Bulls. En la temporada 93-94, con 30 años, podemos decir que Gerald Wilkins vive una segunda juventud. Cleveland tiene problemas de lesiones entre algunas de sus estrellas y Mike Fratello consigue compensarlo de algún modo y el equipo termina con un récord no demasiado malo, 47-35. Es muy probable que Dominique Wilkins aconsejase a Fratello, nuevo entrenador de los Cavaliers, en torno a dar más protagonismo a Gerald. Y la cuestión es que Wilkins responde con 14 puntos por partido, siendo el tercer anotador de los Cavs y teniendo unos números que hacían recordar a algunos de sus mejores años en los Knicks. En playoffs, los Cavaliers caen en primera ronda frente a los Bulls, pero Wilkins es sin duda el mejor jugador. Sus 20 puntos por partido lo dicen todo y quedan pocas dudas de que, en caso de haber tenido a Brad Daugherty sano, en lugar del 3-0 para los Bulls, quizás la victoria hubiese sido para el equipo de Ohio. Desgraciadamente, ese cenit de esta temporada 93-94 se ve interrumpido por una lesión en el Aquiles, al igual que Dominique Wilkins, que le hace no poder jugar un solo partido en la temporada 94-95. Y a su vez, ese año de inactividad hace que Cleveland declare a Wilkins elegible en el draft de expansión. Y de este modo cae al pozo de los Vancouver Grizzlies. Su temporada en Canadá la podemos definir como un año de recuperación en el que tan solo puede jugar 28 partidos. Pero al igual que su hermano podemos decir que resurge cual ave fénix tras una lesión tan grave como esta y en su nuevo destino en los Orlando Magic hace la última gran temporada de su vida convirtiéndose en un recambio de lujo para Dennis Scott o Nick Anderson, promediando 10 puntos por partido. La temporada 97-98 supone el principio del fin.
Sus números caen, se quedan en 5 puntos por partido. Wilkins es el 9º hombre del roster y su carrera tiene como epílogo la temporada 98-99 en la que tan solo juega 3 encuentros y coincide en el roster de los Magic con su hermano Dominic, aunque no llegan a compartir cancha. A la hora de hacer un balance de su carrera, hablamos de un jugador que llega a jugar 955 partidos entre temporada regular y playoffs, promediando 13 puntos por partido, y si hablamos de su trayectoria en los Knicks, sus números se van a 15 puntos por encuentro y 13,4 en playoffs. Por tanto, hablamos sin duda de mucho más que un hermano de. Hablamos de un grandísimo profesional que siempre cumplió allá donde jugó y que nunca dio la sensación de notar la sombra de su hermano. Además, al igual que su hermano mayor, Gerald Wilkins nos dejó multitud de jugadas espectaculares para el recuerdo. Poco podemos contar de la vida de Gerald Wilkins tras retirarse. Entre otras cosas, que su hijo Damien Wilkins, al que tuvo con 16 años, jugó 10 temporadas en la NBA con un rol inferior al de su padre y por supuesto al de su tío. En otro orden de cosas, su hija Jasmine Wilkins fue Miss Georgia en 2012 y quedó en 4º puesto para Miss América. Y en cuanto a la vida estrictamente personal de Gerald Wilkins, su nombre saltó a las noticias en 2020 tras ser detenido en varias ocasiones consecutivas. Sin embargo, el hecho de que todas esas detenciones se produjeran en 2020, un año en el que intentaron volvernos locos a todos, hacen que ni siquiera vaya a entrar a valorar qué sucedió. Simplemente espero que fuese un bache personal y que en compañía de su hermano e hijos, la vida de Wilkins haya vuelto a mejores cauces. Como siempre, mañana os esperamos con un partidazo en el que Gerald Wilkins tendrá protagonismo. Hasta entonces, gracias por vuestra atención.